Palabra de Dios, textos como Romanos 8:28, Apocalipsis 21, Isaías 55, Colosenses capítulo 3, Efesios capítulo 2 e Isaías capítulo 35. Y en realidad también hemos cantado, adorado, alabado a nuestro Señor. Y todo tiene un centro, y ese centro se llama Jesucristo, y es a quien predicamos, y es a quien tratamos de demostrar también a quienes nos rodean. Ahora vamos a ir al mensaje de hoy, que está en la palabra de Dios, capítulo 3 del Evangelio, capítulo 9 del Evangelio de Juan. El capítulo 9 de Juan es un capítulo muy interesante porque, visto desde el punto de vista diagramático, buscando el diagrama de todo el Evangelio de Juan, de cómo Juan cuenta el Evangelio, los primeros 8 capítulos son una especie de introducción a lo que viene luego. Y aquí el capítulo 9 es como una puerta de paso de un tema al otro. Y es muy interesante que en todas las versiones bíblicas que yo he leído, en español, y todas las versiones bíblicas que yo he leído en inglés, también las versiones en francés, en italiano, he buscado el texto capítulo 9, versículo 1, y en todas las Biblias, todas las traducciones de la Escritura, dice algo parecido. Al pasar Jesús, vino un hombre ciego de nacimiento. Pero cuando leemos el texto griego, y esto es muy interesante, no dice en ninguna de las versiones del griego koiné que tenemos a nuestro alcance, en ninguna de ellas dice al pasar Jesús. No menciona a Jesús. Simplemente comienza diciendo el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, vio un hombre ciego de nacimiento, y si traducimos literalmente el griego, dice, vino pues un hombre ciego de nacimiento. No habla de Jesús. Entendemos que los traductores bíblicos supusieron que estaba hablando de Jesús, y es cierto y es correcta la suposición, pero no figura en los escritos griegos más antiguos, ni en los más modernos tampoco, la palabra Jesús o al pasar Jesús. Es muy interesante cuando analizamos los textos bíblicos. Hoy temprano hablaba con alguien que tiene mucha confusión al respecto cuando lee la Escritura, porque ha sido enseñado e inculcado dentro de una doctrina falsa, dentro de una secta que predica otro evangelio. Y es muy difícil mostrarle la verdad a veces con nuestras traducciones bíblicas. ¿Por qué? Porque los líderes de las sectas, especialmente sectas anticristianas, toman estos errores de traducción o agregados o quitas en la palabra, en la traducción, lo toman como ejemplo para decir, ¿viste que está mal? ¿Te das cuenta que está mal? Por eso es que nosotros decimos siempre que hay que leer toda la palabra, y si podemos estudiar las lenguas originales en las cuales fueron escritas, mucho mejor, mucho mejor. Hoy tenemos acceso a través de la red de reyes, a través de la red de redes, a escrituras en griego, y están allí los facsímiles del texto griego recibido, que es el más antiguo y el más amplio y el que más testimonio tiene de que es palabra de Dios, y podemos leerlo. Podemos leer por ejemplo, en el sitio web de Bible Gateway
o Bible Gateway, como dicen algunos, en BibleGateway.com, allí están todas las versiones en español, están todas las versiones en los demás idiomas y están también todas las versiones en el griego koiné, el texto recibido, varias versiones del texto recibido y también el texto crítico, un texto más moderno, pero que nos permite comparar cuáles son los cambios que ha habido en la escritura y especialmente en la traducción. Recordábamos previa a la reunión, mientras estábamos coordinando esta reunión con los hermanos, que yo enseño en el Instituto Bíblico, que hay una frase latina muy parecida al italiano, que dice traduttore traditore, ¿no? Cuando el traductor agrega para quedar bien con su propio corazón o para quedar bien con el entorno, agrega palabras que no están en los originales. Esto es lo que pasa con la palabra Jesús en el versículo 1 del capítulo 9. Obviamente es claro que Juan está hablando de Jesús. Pero ¿a dónde vamos con esto? Que en los originales, en los textos más antiguos a los que tenemos acceso, la palabra Jesús o al pasar Jesús no están escritas. Comienza el capítulo 9 diciendo, y apareció o vio a un hombre ciego de nacimiento. Y acá vamos a ver la importancia que tiene el capítulo 9, un capítulo que es superlativo en relación a los primeros 8, no porque comparemos que la escritura puede ser mejor o peor, sino que aquí Jesús se identifica con la divinidad de una forma absoluta. Esto especialmente para aquellos que niegan la divinidad de Jesús. Como se dice el Hijo de Dios, ellos dicen es Hijo de Dios, engendrado por Dios, no es Dios. No, Él es Hijo de Dios, engendrado en la eternidad. Esto quiere decir que es el unigénito, Juan 3:16, el unigénito, no es el primogénito, de los cuales nosotros somos hijos de Dios y el Cristo es el primogénito. El Cristo resucitado es el primogénito de la resurrección, de la cual nosotros somos parte y somos los que venimos luego de nuestro primogénito, que fue Jesucristo. Pero el Hijo de Dios es el Jehová, el Yahvé del Antiguo Testamento. Cada vez que Yahvé o Jehová se presentaba a los hombres, era el Hijo de Dios encarnado el que se mostraba. Porque a Dios nunca nadie le vio jamás, dice la Escritura. Si a Dios nunca nadie le vio jamás, ¿a quién vieron los patriarcas? ¿Con quién habló Adán? No habló con el Padre, habló con el Hijo, con quien manifiesta al Dios vivo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús. Por eso no vamos a decir que el agregado de la palabra Jesús es una blasfemia, ¿no? Que por agregar la palabra Jesús, la persona que tradujo, en este caso Casiodoro de Reina o Cipriano de Valera, que la revisó y no la cambió. Sin embargo, nosotros debemos entender que la palabra Jesús no estaba. Que está hablando de Jesús, no hay ninguna duda. ¿Sí? No hacía falta agregar la palabra Jesús. Igual se iba a entender, ¿no? Esto como cuando vemos la primera epístola de Juan, también hay agregados que no eran necesarios, porque la realidad de que Jesús era Dios mismo encarnado, no es necesario expresarlo agregando textos a la Biblia. Entonces, dice, apareció un hombre ciego de nacimiento. Ellos vieron a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos,
¿Y qué dijeron los discípulos? Los discípulos dijeron, Rabí, que quiere decir maestro. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús. No era necesario agregar Jesús en el primer versículo porque el contexto nos enseña de que Jesús estaba allí. Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No siempre la enfermedad es producto del pecado. Hay veces que las enfermedades y o cualquier otra dificultad no es por causa del pecado. Hoy mencionaba Javier el texto de Job. Los amigos de Job le decían, busca en tu quehacer cotidiano, algo hiciste, algún pecado cometiste para estar con esta terrible situación. Pero no. El Señor dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Será que Dios permite que suframos enfermedades, dificultades, persecución, que nos hieran para que su gloria se manifieste en nosotros? Claro que sí, claro que sí. Por eso también el hermano Javier mencionó Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y esto quiere decir también las cosas malas. Todo ayuda a bien a aquellos que han sido escogidos por Dios. Todas las cosas. Dice Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Si usted escuchó el mensaje del domingo pasado, nuestro hermano Anthony habló de Jesús como la luz del mundo, de esto habla también allí, y la luz estaba allí con ellos. Y dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Cristo es la luz del mundo. ¿De qué manera iba a demostrar Jesús que era la luz del mundo? De una manera impresionante para quienes lo vieran y también impresionante para quienes oyeran lo que hizo Jesús. Dice el versículo 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé. Siloé significaba enviado. Fue entonces el ciego al estanque de Siloé, lavó su cara, se quitó el barro de sus ojos y dice, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Teníamos preparado para cantar hoy y por un problema técnico no pudimos hacerlo, el himno Sublime Gracia. Yo estaba ciego, pero ahora veo. Dice Job también, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, no podemos ver la gloria de Dios. Solamente cuando el Señor nos hace nacer de nuevo, por su gracia, como dijo nuestro hermano
Anthony, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, por gracia de Dios somos salvos. Esto no es obra de nosotros. Fíjese usted, o tú fíjate cómo el Señor va acomodando los textos bíblicos que vamos escuchando para darnos un mensaje como este que vamos a ver ahora. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, es él, y otros, se parece a él. Y él decía, no, soy yo, soy yo. Los vecinos le preguntaron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él les dijo, versículo 11, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Fariseos. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron a los padres, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres le respondieron diciendo, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Ellos no podían decir, sí, este es el ciego y resulta que vino Jesús, le puso barro en los ojos y ahora ve. Le tenían miedo a los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por esto dijeron sus padres, pregúntenle a él, ya es mayor, ya tiene edad. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Versículo clave de este capítulo 9. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Voy a hacer un paréntesis aquí
Este texto es clarísimo en contra de aquellos que dicen, pecador, dile a Dios, Señor, entra en mi corazón, yo te recibo. No, Dios no oye la oración del pecador. Dios no escucha ninguna oración, ningún rezo de los pecadores. Las oraciones de los pecadores no pasan del cielo raso de la habitación donde están. No llega a la copa de los árboles si estás en el aire libre. No pasa. Para que tu oración llegue al Señor, primero debes haber nacido de nuevo. Por gracia de Dios, por medio de la fe, y esto no por obras para que nadie se gloríe. Es clarísima la palabra del Señor. Dios no oye a los pecadores. No dice, Dios no escucha. Directamente dice, Dios no oye a los pecadores. No es que Dios oye el ruido de la oración del pecador, lo mira y dice, no, es pecador, no quiero escucharlo. La voz del pecador no llega al oído de Dios. Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, primero hay que ser temeroso de Dios. Primero hay que haber nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, por haber sido escogido por Dios antes de la fundación del mundo, por estar tu nombre inscrito en el libro de la vida, libro escrito antes de la fundación del mundo. Allí está escrito el día y la hora en que nacerás de nuevo. Si naciste de nuevo, entonces ahora sí, Dios oye tu oración. Pero dice clarito el versículo 11, 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a los pecadores. No hay ninguna oración de un pecador que Dios pueda oír. Primero, debes nacer de nuevo. Cierro el paréntesis. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Este versículo 32 es una clara definición de que Jesucristo es Dios encarnado. En todo el Antiguo Testamento, en todos los milagros del Antiguo Testamento, que hay muchos milagros a lo largo del texto bíblico, desde Génesis hasta el Evangelio de Mateo, que comienza el Nuevo Testamento, no hay un solo milagro donde se le dé la vista a los ciegos. Si hay un milagro parecido, pero primero Dios deja ciego y luego devuelve la vista. Es la única vez en que Dios hace ese milagro, o el profeta de Dios, Dios lo usa para hacer ese milagro. Pero primero deja ciego, y este nació ciego. No es que fue un hombre que por su pecado quedó ciego, que porque iba detrás de Israel lo dejó ciego el Señor. No, este era ciego de nacimiento. No existe ningún milagro similar en todo el Antiguo Testamento. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Versículo 32. ¿Quién puede abrir los ojos de los ciegos? Solo Dios puede abrir los ojos de los ciegos. Solo Dios puede hacer que un muerto en sus delitos y en sus pecados pueda nacer de nuevo. Y esto no de vosotros, sino es don de Dios. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. El testimonio del ciego, ahora vidente, ahora una persona que ve,
fundamental en este texto. Y el testimonio de los padres, y aún el testimonio de los fariseos y los escribas, porque ellos querían negar abiertamente el milagro, pero los testigos eran muchos. Nos vieron cuando Jesús hizo el barro, los puso sobre los ojos del ciego de nacimiento, que todos conocían, y le dijo, el Siloé. Hay muchos milagros del Señor. Y los milagros son muy distintos los unos de los otros. Quizás si el Señor Jesús hubiera dicho en ese momento al ciego de nacimiento, mira, yo digo que veas, el ciego iba a ver. Yo no tengo ninguna duda de que bastaba con que Jesús pensara en que le quería devolver la vista al ciego y el ciego iba a ver. Sin embargo, Jesús hizo un trabajo, escupió en el suelo, con la tierra y la saliva hizo barrito, y el barro lo puso sobre los ojos del ciego. ¿Qué necesidad tenía Jesús de hacer eso? El Señor sabía claramente que los fariseos iban a decir que él, haciendo eso, estaba trabajando el día de reposo. Y lo hizo con toda intención. Lo hizo a sabiendas de lo que iba a ocurrir. Lo hizo a propósito. Para que tengan de qué hablar. Sin lugar a duda, Dios puede hacerlo sin ningún barro, sin ninguna saliva. Recuerden, hay un milagro en donde Él escupe en la lengua de un mudo. Y uno diría, wow, ¿cómo va a ser eso? Los modos de Dios son los modos de Dios. Pero aquí el Señor podría haber hecho algo más sencillo y que si Él se hubiera quedado sentado y hubiera dicho, ahora ve, o mañana, primer día de la semana, venime a ver, que yo te hago ver. Podría haberlo hecho, pero lo hizo en sábado, lo hizo en día de reposo, lo hizo también mostrando al mundo que Él es el Señor del día de reposo, porque el día de reposo no está hecho para Dios, el día de reposo está hecho para el hombre. Lo dice clarísimo la Escritura. Por eso es para nuestro beneficio el día de reposo y podemos hacer mil cosas el día de reposo, más hoy en día que Cristo ya lo cumplió. Cristo es nuestro reposo. Todos los días de nuestra vida, desde el momento en que Cristo nos hizo nacer de nuevo por gracia de Dios, por medio de la fe, desde ese día, todos los días son nuestro día de reposo, porque Cristo es nuestro reposo. Él es Señor del sábado. Él es Señor del Shabbat, que es más que el sábado, es el día de reposo. Y sabemos, dice el versículo 33, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Y ellos le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y saben qué pasó? Si están leyendo el texto ya lo saben. Lo expulsaron. Lo expulsaron por decir la verdad. Lo expulsaron por decir, señores, yo era ciego, todos me conocieron ciego, todos sabían que yo era ciego, pero yo ahora no soy más ciego. ¿Y cómo es esto? Cristo, Jesús, no decía Cristo, el que se llama Jesús,
escupió el suelo, hizo barro, me puso el barro en los ojos. ¿Y qué estaba contando él? Él estaba contando la verdad. Él estaba diciendo la verdad. Por decir la verdad, lo expulsaron. Parece alguna red social del momento, que cuando uno dice la verdad se enojan y lo expulsan. Está pasando también hoy en día. Cuando se levanta un hermano en una congregación que está equivocada, que enseña mal, y el hermano leyendo la escritura descubre la verdad, habla con el pastor o los pastores o los ancianos o los apóstoles, ahora porque ahora hay apóstoles también, y le dice, hermanos, me parece que está mal, me parece que la Biblia dice otra cosa. ¿Sabe qué pasa? Lo expulsan. Lo mismo que los fariseos. La verdad duele cuando el mentiroso, el tramposo, es descubierto. Y esto ponía en tela de juicio la autoridad de los escribas y fariseos. Ellos decían, nosotros somos los hijos de Abraham. Ese, como dice el Talmud, es hijo de la prostituta. Porque si no lo sabe usted, a lo mejor lo aprende hoy, lo escucha por primera vez, el Talmud, libro de cabecera de los judíos actuales, libro de cabecera de los fariseos en la época de Jesús, el Talmud enseña que Jesús es hijo de una prostituta. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, dice el ciego. Entonces este no tiene que haber sido pecador. Ellos dicen, tú naciste del todo en pecado. Claro, como nació ciego, ellos dicen, este nació en pecado. Como si ellos no hubieran nacido en pecado. Y nos enseñas a nosotros, a los fariseos. Hemos estudiado con Gamaliel, hemos estudiado aquí, allá. Leemos la Biblia de la tapa hasta los mapas. ¿Nos vienes a enseñar a nosotros? Fuera, lo expulsaron. En el versículo 35 dice que Jesús oyó que habían expulsado al ciego que ahora veía. Y se lo encontró en el camino. Creo que fue a buscarlo en realidad. Hallándole, versículo 35, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el muchacho, el hombre, le dice, Señor, ¿quién es para que crea en él? Totalmente sincero el hombre, acababa de ser expulsado de la sinagoga, había quedado en mala situación con los vecinos, los amigos. A lo mejor perdió amigos en ese momento porque los amigos de él, que eran del bando de los fariseos, le habrán dicho, vete, sal de aquí, no quiero ser más amigo tuyo. Como pasa hoy en día, cuando un hermano se levanta en una congregación con falsas enseñanzas y dice, señores, aquí se está predicando el error. Señores, aquí se está... Lo primero que dice, no juzgues. No. Si el error se está enseñando desde un púlpito, hay que poner en claro que se está enseñando error. Los fariseos estaban enseñando un garrafal error. Jesús en otra oportunidad les dice, si a ustedes se les cae el burro en un pozo en sábado, no sacan al burro, lo dejan que se muera en el pozo.
Había que tener valor para enfrentar a los dirigentes religiosos de esa época, igual que ahora. Igual que ahora. Y Jesús le responde a este hombre: ¿le has visto? El que habla contigo, Él es. Jesús le dice al ciego que acababa de sanar el día anterior, seguramente porque esto, por todo lo que ocurrió, debe haber pasado un día. No creo que haya sido el mismo día. O a lo mejor sí. La Biblia no lo aclara. Me parece mucho lo que ocurrió para que haya ocurrido todo en el sábado. Lo cierto es que Jesús le dice: ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le pregunta el ex ciego. Y Jesús le dijo: pues le has visto. Ahora tienes ojos. Y tus ojos te mostraron al Hijo de Dios. Él que habla contigo. Él es el Hijo de Dios. ¿Qué ocurrió con el hombre? Automáticamente se le abrieron otros ojos. Él no solo recibió la visión humana, la visión carnal, la visión fisiológica, sino que recibió otra visión, recibió la visión espiritual. Él ahora no solo vio a Jesús hombre, sino que estaba viendo a Jesús Dios. Estaba viendo a Dios encarnado en la persona del Mesías Jesucristo. Y dice clarísimo, él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Creo, Señor, y le adoró. Si el hombre se hubiera arrodillado delante de Jesús, inclinado, proskineo, la palabra en griego, se hubiera arrodillado, inclinado delante de Jesús en adoración, y Jesús no hubiera sido Dios, le hubiera dicho inmediatamente: levántate, pues yo soy hombre igual que tú, como lo hace Pedro en su momento, como lo hace el ángel en la revelación, en Apocalipsis. Sin embargo, Jesús le contesta: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. La luz del mundo estaba en el mundo y era el día para que todos vean, porque va a venir un tiempo en los cuales ya no van a poder ver. Para juicio he venido yo a este mundo. Me sorprende que personas que hace muchos años que están en la iglesia, en alguna iglesia llamada cristiana, llamada evangélica y aún llamada bautista, no entiendan que Jesucristo viene al mundo a condenar al mundo. Jesucristo viene a terminar con la condenación de este mundo. Pero también viene para salvar a los escogidos. Vino para salvar a los escogidos.
Para creer hay que ser escogido de Dios. Para creer hay que ser llamado por Dios. Para creer hay que ser santificado por Dios. La única forma en que nosotros podemos creer en Dios es que Dios nos abra los ojos para ver. He venido a este mundo para juicio, para que los que ven, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Los fariseos, ellos decían, nosotros vemos claramente, no veían nada. El ciego vio y vio al Mesías, al Hijo de Dios, y se inclinó a él y le adoró, porque era digno de adoración. Jesús es el Dios encarnado, el Dios creador del cielo y de la tierra, encarnado en Jesús, el hombre, nacido de una mujer, Miriam. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Estás diciendo que nosotros somos ciegos? A ver, a ver, a ver. A ver, tú, hijo del carpintero, tú, el nazareno. A ver, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Fui ciego, visión me dio. Es el texto del himno Sublime Gracia. Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró, o Cristo me halló, o Él me halló. Ciego, visión me dio. Ahora estos decían, nosotros vemos, no tenemos ningún problema en ver, leemos la escritura, la sabemos de memoria, la recitamos de memoria, recitamos la Torá de memoria, recitamos los profetas de memoria, recitamos los salmos de memoria. Y Jesús les dice, si realmente ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. El problema es que ustedes ven. El problema es que ustedes están viendo lo que yo estoy haciendo y tratan de ocultarlo. Mientras la luz está en el mundo. Yo soy la luz del mundo. Solo Cristo es la luz que nos permite ver la verdad espiritual. Solo Cristo, solo Escritura, solo gracia, solo fe, solo a Dios la gloria. Cuando hablamos de las 5 solas de la Reforma, estamos hablando de esto. Estamos hablando de que sin la Escritura no podemos entender, no podemos ver. ¿Qué pasaba con los fariseos? Los fariseos tenían la Escritura, tenían la Torá, tenían los profetas, tenían los salmos, pero habían agregado la tradición de los hombres.
Lo mismo, exactamente igual que hacen los grupos religiosos. Las grandes religiones cambian la palabra de Dios, cambian la gloria de Dios por tradición de hombres. Pero ¿saben qué? Dios no tomará por inocente a quien haga estas cosas. El Señor no vino solo a salvar a los pecadores. Él vino a salvar a las ovejas, a salvar a los escogidos. Él vino a salvar lo que Él había apartado con el Padre desde antes de la fundación del mundo para que sean su pueblo. Pero también viene a juzgar a todos los demás. Porque, sépalo, yo decía recién, no puedo entender cómo gente con tantos años de iglesia, algunos con 30 años, 40 años de iglesia, y discuten que el Señor vino para salvarnos a todos. Cuando en realidad ni ellos saben si son salvos, porque como creen que la salvación, así como Dios la da hoy, mañana puede quitártela, porque si cometes un pecado te vas al infierno. Entonces ni ellos están seguros. Ellos no están seguros. Como los fariseos. Ellos decían, yo estoy seguro, yo soy santo. Pero el Señor les conocía claramente. No basta con decir soy. Hay que ser y demostrarlo. Si una persona va a la iglesia hace tanto tiempo y cuando se le cruza una tentación, la mira con cariño y cae en la tentación. Una, otra y otra y otra vez. Algo está fallando. El verdadero Hijo de Dios, cuando ve el pecado, huye. Recuerde la historia de José con la mujer de Potifar. La mujer del amo de José le gustó José y se lo llevó para su habitación y pretendió tener relaciones con él. Y José salió corriendo. Con la desgracia, entre comillas, de que cuando salió corriendo, la mujer lo tomó de la ropa y él, con tal de salir de ese atolladero, salió desnudo corriendo y la mujer se quedó con la ropa. Y después lo acusó con esa ropa de que él había intentado violarla. Y José fue a la cárcel. Pero José hizo lo que había que hacer. José huyó de la tentación. José huyó del pecado porque José estaba en sintonía con el corazón de Dios. Así somos los creyentes. Huimos del pecado, huimos de la tentación. Si esto no ocurre en tu vida, debes analizarte con la Escritura, no con lo que dice el pastor Mario, sino con lo que está escrito. Porque recuerda lo que dice aquí el Evangelio de Juan. Algunos tips que hemos visto hoy. Dios no oye la oración del pecador. Dios no oye la oración del pecador. ¿Qué vamos a hacer? El Señor te está llamando hoy y te dice, arrepiéntete y conviértete. ¿Estás sintiendo ese llamado de Dios que Dios te está diciendo, arrepiéntete? No importa cuánto tiempo hace que estás en la iglesia,
No importa cuántos años hace que estás sentado en el mismo banco. Lo que importa es si naciste de nuevo. Lo que importa es si tenés asco al pecado. Es el momento para tomar una decisión. ¿Dejo que siga todo como está o me detengo y pienso? Antes yo estaba ciego, pero ahora veo. Me engañaba el apóstol, me engañaba la pastora, falsa pastora. No hay pastoras no falsas. Si tu iglesia tiene una pastora, es una falsa iglesia de Cristo. Las iglesias de Cristo no tienen mujeres en el pastorado. No hay nada en la palabra de Dios que admita la existencia de mujeres en el liderazgo. Es antibíblico, anticristiano, antieclesiástico, antibíblico. Ya está. Estás ahí y estás escuchando, aunque sea sin ropa, sal corriendo de allí. Abandona ese lugar de pecado y busca cerca de tu casa una iglesia de sana doctrina que predique la Biblia libro por libro, versículo por versículo, pasaje por pasaje, sin saltear nada. Dice el hermano Franco en el capítulo, a ver, nos compartió Juan, capítulo 1, versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La frase, el lema de los valdenses, allá en el siglo XII, año 1170, era lux lucet in tenebris, la luz resplandece en las tinieblas. Siempre los cristianos dijimos, la luz resplandece en las tinieblas. Yo no puedo seguir siendo ciego una vez que vi la luz de Jesús. Pedro había compartido también Mateo 22:14, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Dice Javier, cuando un hermano se levanta, como usted cuenta, el Señor nos enseña lo siguiente, Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. ¿Y qué tengo acá? A ver, también Proverbios 15:9 y 10, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue la justicia. Otro error que se enseña por allí, Dios ama a todos, mentira. Dios ama a los que le buscan, Dios ama a los hijos de Dios. Y también dijo Javier, Salmos 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. En él, Salmo 34:15, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Hermano Franco, primera de Juan 5:7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Este es otro ejemplo de un agregado o añadidura fuera del original. Exactamente, Franco. Exactamente. Dice la hermana Marcela, Isaías 33:22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Jehová nos salvará, Cristo nos salvará, Jehová es Cristo Jesús.
Pedro había puesto, ya lo habíamos leído también, Franco, acá, hermana Nela otra vez. ¿Y qué puso la hermana Nela? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Antorcha que alumbra, la luz. Cristo es la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Es nuestra Biblia, pero la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Despiértate tú que duermes, dice la Escritura. Éxodo 34:7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y otra vez, hermana Nela, Isaías 55, 6 y 7, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esto es todo palabra de Dios. Yo me gozo cuando veo cómo los hermanos tienen los textos allí al toque. Cuando estamos hablando de la palabra de Dios surge en nuestros corazones y lo comparten. Lo compartimos. No estamos aquí para juzgar. El que juzga es Dios. Y Dios dice que Él no ama a los impíos. Dios dice que Él no ama a los mentirosos. Dios dice que ningún mentiroso, ningún fornicario, ningún hombre que se acueste con hombres, ninguna mujer que se acueste con mujer va a entrar en el reino de los cielos. Lo dice Dios. No somos nosotros. Hoy es la onda del deja ser. Let it be. Dijeron los Beatles hace 60 años. Nos ponemos una ropa, a veces la ponemos nosotros también, pero la ropa dice just do it. Solamente hazlo. No importa si está bien o está mal. Tenés ganas de hacerlo, hacelo. Fíjese, ahora hay unas ropas que vienen con un yes grandote y el yes tiene los 6 colores del LGTBIQ. Y la gente se lo pone a veces sin ni siquiera mirar lo que se está poniendo. Simplemente por el hecho de que está bueno, tiene unos colorcitos ahí. Hay que pensar antes de hacer y ver qué dice Dios al respecto. El amor libre, hoy está de moda el poliamor, un esposo, una esposa, cristianamente unidos, no pueden ir y mezclarse con otro matrimonio para intercambiarse parejas. Es una locura. Que no hay nadie que lo está haciendo. Lo están proclamando en los medios de comunicación todos los días. Todos los días. Déjalo ser. Let it be. Just do it. Yes. Y nuestros hijos y nuestros nietos están siendo bombardeados desde los medios de comunicación con estas enseñanzas. ¿Qué vas a hacer? Just do it? Let it be? ¿O vamos a tomar las riendas de la disciplina en nuestro hogar y mientras estés bajo este techo vas a hacer lo correcto? Cuando seas grande, haz lo que quieras.
Mientras tanto vas a hacer lo que papá y mamá te dicen. Y cuando digo papá, estoy hablando de un hombre, nacido hombre, varón, macho, diría la naturaleza, porque en el principio creó Dios al hombre, macho y hembra lo creó. Claro, algunas Biblias dicen varón y mujer, pero en realidad dice macho y hembra los creó. No existe otra cosa que el sexo masculino y el sexo femenino. Todos los demás son aberraciones humanas infiltradas por el propio Satanás, el padre de la mentira. No lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿No te gusta? No es mi problema. No es mi problema. Pero ni just do it, ni let it be, ni yes. No, no. Debemos aprender a decir no. Un hijo de Dios le dice no al pecado. Un hijo de Dios le dice no a la falsa doctrina. Un hijo de Dios lee la Escritura. Antes de tomar una decisión, verifica que esa decisión esté acorde a la palabra de Dios. Si no hace esto, no es que tiene mala suerte, es que no es hijo de Dios. Primero, Dios. El primer lugar para Dios. Mi primer pensamiento para Dios. Pensemos en todo esto. El Señor va a seguir hablando a tu corazón por medio de su Espíritu y te va a llevar a la verdad. Porque Él nos dejó aquí al Espíritu Santo, que es idéntico a Dios, idéntico al Padre, idéntico al Hijo, Dios, creador del cielo y de la tierra, el mismo Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas en Génesis capítulo 1, hoy está aquí entre nosotros para traernos vida en Cristo. Él es el que nos hace nacer de nuevo. Él es el que nos hace entender la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No oír la palabra de Dios. El oír viene por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos abre el oído. Piensa en esto. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por tu amor, tu misericordia. Gracias, oh Dios, por poder estar reunidos una vez más aquí con tu iglesia. Iglesia santa, iglesia preciosa, iglesia que tú has hecho perfecta en ti. Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por esa misericordia inimaginable para nosotros, Señor. Estamos como aquel ciego diciendo, antes yo no veía, ahora veo. Y yo sé que tú eres el que ha hecho ese milagro en mi vida. Gracias, Señor. Gracias por todo. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Así termina la reunión de esta noche de la Iglesia Bautista Reformada en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Me preguntan, varios me han preguntado en esta semana de alguna iglesia a unos 60, 70 kilómetros de Ituzaingó, en distintas poblaciones, tanto hacia el norte como hacia el sur, el este. En el este tenemos capital nada más, pero hacia el oeste también. Y debo decirles que lamentablemente, dentro de los primeros 35 kilómetros a la redonda no tenemos ninguna otra congregación que se reconozca como Iglesia Bautista Reformada, que tenga la confesión de fe bautista de Londres de 1689 como regla y práctica. No las tenemos, no las conocemos. Si usted conoce alguna,
yo agradecería que nos informe. Sí sabemos que hay iglesias en Córdoba, sí sabemos que hay iglesia en Santa Fe, sí sabemos que hay alguna iglesia por la zona sur, sur-sur, digo, el sur-sur de la República, pero no en el conurbano bonaerense. Así que si usted sabe de alguna iglesia en el conurbano bonaerense, hay mucha gente que está buscando hoy en día la sana doctrina y no hay iglesias en su zona. Mientras tanto, nosotros nos ofrecemos abiertamente para apoyar a cualquier grupo que se esté reuniendo para estudiar la Biblia y que puedan los domingos estar aquí con nosotros y también enviarnos mensajes y poder responder a las preguntas que ustedes tengan. Somos pocos, así lo ha determinado Dios en este momento. Damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes, los hermanos que están aquí hoy con nosotros, los que nos verán luego también. Gracias, hermano Franco, gracias, hermano Isaías, gracias, hermano Horacio, gracias, a ver quién más que no esté en el grupo de aquí, hermano Richard, gracias, hermano Pedro, gracias, hermana Nela, gracias, Javier, gracias, hermana Marcela. Uy, se habían caído de la transmisión, no había visto. Hermana Marcela, hermana Cindy, hermano Anthony. Y a ver, vamos a sacar el banner, así los demás pueden ver los nombres de todos que están allí. Ahí está. Gracias a todos, hermanos. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el próximo domingo a la hora 19:30 aquí, por el canal de la Iglesia Bautista Reformada en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Saludos, gracia y paz de Cristo para todos.